A lo largo de este cuatrimestre vamos a trabajar con las clases en C++. Ya habéis utilizado C++ en primero, ¿vale? Pero sin utilizar clases. Y por otro lado, habéis visto clases y objetos en la asignatura de Tecnología de la Programación, pero con un lenguaje distinto. Aquí vamos a ver programación orientada a objetos en C++. En lo relativo a la programación orientada a objetos, C++ tiene muchas cosas que Java no tiene. Y esas cosas van incluso más allá pues, de una sintaxis distinta, que dicho sea de paso, pues no es especialmente agraciada. No obstante, en este vídeo solo van a aparecer conceptos ya conocidos, como clase, método, instancia, etc., que ya habéis visto en tecnología de la programación. Lo único diferente aquí va a ser la sintaxis. Vamos a ver cómo se define una clase, cómo se crean instancias, cómo se llaman a métodos, etc. También vamos a conocer, ya de paso, los manipuladores de entrada-salida de C++, que nos van a ser útiles para dar formato a la salida. Comenzamos viendo cómo se define una clase. Aquí tenéis la definición de una clase con 3 atributos. Consiste en la palabra reservada class, seguida del nombre de la clase y seguida de los atributos, cada uno con su tipo. Como veis, recuerda bastante a los structs o a los registros que habéis visto en la asignatura de Fundamentos de Programación. En este caso, estamos definiendo una clase para representar fechas con sus 3 componentes, el día, el mes y el año. Al hilo de esto, por favor, no me utilicéis ni tildes ni ñes en los nombres de variables, porque no se garantiza que aquello vaya a ser admitido por todos los compiladores de C++. Dentro de la definición de una clase podemos declarar métodos. En este caso, pues me he limitado a indicar los métodos de acceso y modificación de cada uno de los 3 atributos para encapsular el acceso. Fijaos que estoy solo declarando los métodos. Esto significa que solo estoy indicando los tipos de los parámetros y el tipo de retorno, pero no indico qué es lo que se hace dentro de cada método, es decir, no estoy indicando la implementación. Enseguida indico dónde se implementan los métodos, pero antes tenemos que hablar de los modificadores de acceso. Si no digo nada, por defecto se entiende que todo lo que hay aquí dentro es privado. Para poder cambiar eso, tendría que utilizar los modificadores de acceso, como por ejemplo el que estoy utilizando aquí. Existen 3 tipos de modificadores, y el significado es el mismo que habéis visto en Java. Public para visible desde fuera de la clase, private solo está visible desde dentro de la clase y protected visible desde dentro de la clase y dentro de las subclases. Cuando colocamos un modificador, este modificador afecta a todos los métodos y los atributos que le siguen. En este ejemplo estoy indicando que todos los métodos situados desde el public hasta el final de la clase son públicos. ¿Qué pasa con todos estos que están al principio? No he puesto ningún modificador. En C++ se entiende que son privados, así que lo que tengo aquí sería equivalente a poner private al principio de la clase. Para una persona que vaya a utilizar mi clase, realmente le interesa más la parte pública que la privada. Al fin y al cabo, la parte pública es la interfaz de la clase con el exterior. Por eso es habitual invertir el orden, poniendo primero lo público y luego lo privado. Con lo cual, la clase quedaría así. Vamos a pasar a implementar los métodos. En C++ hay varias posibilidades. La primera posibilidad es implementar los métodos dentro de la propia definición de la clase, como estoy haciendo aquí. ¿Vale? Es lo que yo llamo, por decirlo de alguna manera, el estilo Java, porque en Java se hace así. Fijaos en la implementación del método setDía. Estoy asignando el valor recibido como parámetro al atributo día. Para distinguir el parámetro del atributo, utilizo el objeto dis, que tiene el mismo significado que en Java. En el caso de C++, dis es un puntero. Ya sabéis que cuando se accede a un atributo a través de un puntero a una estructura, en lugar de utilizar el punto se utiliza la flecha. Con las clases es lo mismo. Como dis es un puntero, tengo que utilizar la flecha. Otra posibilidad es definir los métodos, la implementación de los métodos fuera de la clase. De hecho, es normal que la implementación incluso vaya en otro fichero. En este caso estoy indicando mediante esta sintaxis que estoy definiendo el método getDía dentro de la clase fecha. Si no lo pusiese, el compilador entendería que estoy definiendo una función separada. ¿Es lo mismo poner la implementación dentro de una clase que fuera de la clase? La respuesta es no, y la diferencia pues es sutil. Los métodos que se implementan dentro de la clase se consideran automáticamente métodos inline. La diferencia con los métodos no inline consiste en el modo en el cual el compilador traduce las llamadas a estos métodos. Tenéis más información en el enlace que pasó por aquí. Por simplificar un poco, los métodos inline si son cortos, son más eficientes que los no inline, pero también incrementan el tamaño del código objeto. Nosotros el criterio que vamos a utilizar es el siguiente. Los métodos que sean cortos, pues un par de líneas, vamos a declararlo dentro de la clase. Por ejemplo, los métodos de acceso y los métodos de modificación de los atributos son métodos que típicamente son bastante cortos.
Sin embargo, los métodos más largos vamos a definirlos preferentemente fuera de la clase. Una vez que ya sabemos cómo se define una clase, vamos a ver cómo se crean las instancias. La sintaxis, como veis, es la misma que para los structs o los registros de C++ que habéis visto otros años. Aquí, por ejemplo, tengo un método main y voy a declarar una variable f que contiene una instancia de la clase fecha. Y a partir de ahí yo puedo llamar a los métodos de la clase con la misma sintaxis que utilizo en Java. Aquí, por ejemplo, estoy llamando a los métodos de modificación de f y luego pues llamo a los métodos de acceso de f para imprimir la información. Al ejecutar este programa, pues obtenemos el resultado que nosotros esperamos. Ahora vamos a añadir un nuevo método a la clase que sirva para imprimir una fecha por pantalla. Para ello, en la declaración de la clase tendría que añadir un nuevo método público, que es un método que voy a llamar imprimir, y una primera implementación sería esta que tenéis aquí, ¿vale? Imprime las tres componentes de la fecha separados por una barra, ¿vale? Por ejemplo, la fecha anterior se escribiría 28/8/2019. Pero pongamos que yo no me conformo con esto y quiero que las fechas se escriban con un formato determinado de 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Si yo quisiese hacer eso, tendría que utilizar esta versión de aquí. ¿Vale? Aquí, como veis, aparecen unas llamadas a funciones que quizás no conozcáis. A estas funciones se les llama manipuladores de entrada-salida. El manipulador setW, que viene de setWidth, indica el número de caracteres que se utilizan para imprimir el dato que viene a continuación. ¿Vale? Con esto estoy diciendo que el día se va a imprimir utilizando 2 caracteres, el mes se va a imprimir utilizando 2 caracteres y el año con 4 caracteres. Si el contenido de estas variables ocupase menos que los respectivos caracteres, se justificaría a la derecha. Así, por ejemplo, si yo quiero imprimir el 1 de enero del año 221, se imprimiría pues de esta manera que tenéis aquí. ¿Qué pasa con los huecos? Los huecos por defecto se llenan con espacios, pero fijaos que aquí estoy utilizando un manipulador que se llama setFill. Este manipulador indica el carácter que se va a utilizar como relleno. Así que lo que estoy imprimiendo realmente es esto que tenéis aquí, con ceros a la izquierda. Cuando utilicemos estos manipuladores es necesario importar, aparte de IOStream, obviamente, tenemos que importar también el fichero de cabecera IOManip. Entonces, con el programa que veis aquí, estamos creando un objeto f, estableciendo los atributos, y luego llamando el método imprimir para mostrar el resultado pues, que aparece aquí mismo. Más adelante vamos a ver formas mejores de sacar la información de un objeto por pantalla, ¿vale? En particular, a mí me gustaría utilizar la misma sintaxis para imprimir un objeto que para imprimir un número entero. Pero eso lo vamos a ver más adelante.